los dos que están pegados. Todo bien. Está muy pendiente que había visto. Reanudamos la sesión. Muy buenos días, estimadas compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Esta mañana se reunió nuevamente el Comité Estatal de Emergencias para evaluar el impacto del huracán Franklin en territorio veracruzano. Si les parece bien, iniciamos esta reunión con ustedes. En primer lugar, agradeciéndoles la puntualidad y el profesionalismo con el que han informado. Ha sido muy útil el poder establecer contacto con toda la población a través de ustedes y vamos a mantener esta comunicación durante todo el día de hoy y el tiempo que sea necesario. Iniciaríamos con un relato de cómo impactó el huracán en territorio de Veracruz y en qué situación se encuentra en este momento, a cargo de Federico Acevedo y de la Comisión Nacional del Agua. Gracias nuevamente, señor gobernador. Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Breve resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Aquí tenemos una animación de imágenes en microondas que nos permite ver el avance y el impacto de Franklin en las últimas horas en un punto de la costa veracruzana. El fenómeno impactó como un huracán categoría 1, con vientos de 140 kilómetros por hora, rachas de 155, en la costa del municipio de Vega de la Torre, conocido como Lechuguillas. A partir de entonces empezó a desplazar sobre el estado de Veracruz, perdiendo fuerza, pero dejando condiciones muy adversas para todos los municipios de esa zona del estado de Veracruz, incluyendo aquí la capital del estado. O sea, llegó hasta acá los efectos, los pudimos ver con las lluvias que se presentaron y dejó lluvias muy intensas desde ayer en la tarde, desde que salimos de aquí hasta hace pocas horas. En el transcurso de este día, el sistema se ha estado desplazando hacia el centro del país. Ya en estos momentos se encuentra cerca de la Ciudad de México. Ya no es un ciclón tropical, es una baja remanente. De todas formas, está generando una circulación ciclónica y está generando nublados en gran parte del territorio nacional. En la siguiente lámina podemos observar cuál fue la trayectoria precisamente de este fenómeno desde que se desarrolló en aguas del Caribe, cruzó la península de Yucatán, se internó a aguas del Golfo de México, se fortaleció a huracán e impactó precisamente, como ya comenté, las costas del estado de Veracruz. Y en resumen, esto es diríamos que lo que ha ocurrido con Franklin. La hora de impacto entre 0 y 1 hora de hoy, jueves 10 de agosto, el lugar, la costa del municipio de Vega de la Torre, un lugar conocido como Lechuguillas, muchos de ustedes lo deben de conocer. El viento de 140 con rachas de 155, lo que obviamente provocó pues daños en muchos lugares por donde cruzó. La salida del estado aproximadamente, me refiero al vórtice, fue a las 4 de la mañana, a 3 kilómetros dieron la posición, 3 kilómetros al norte de Zacapuaxtla, 125 kilómetros al sur de Tuxpan. Para entonces ya era una tormenta tropical con vientos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140. A las 7 de la mañana se encontraba a 95 kilómetros al este-noreste de la Ciudad de México, con vientos de 65, ya muy cerca de la categoría de depresión, y rachas de 80. Su movimiento seguía siendo hacia el oeste, es decir, desde que estuvo en aguas del Golfo de México hasta el centro del país, fue un movimiento hacia el oeste. Y finalmente, a las 10 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ya dio el último aviso de este meteoro. Ya no es un ciclón tropical, es una baja remanente. Va a seguir dejando lluvias en el centro del país y también en el estado de Veracruz o todo lo que es el oriente del territorio nacional en las próximas 24 horas, pero ya no tiene características de ciclón tropical. Por lo tanto, el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales desaparece, pero la Secretaría de Protección Civil va a continuar con una alerta gris precisamente por los remanentes y porque en las siguientes 24 horas todavía se esperan lluvias importantes, en especial en el norte y parte del centro del estado de Veracruz. Algo también importante es un dato estadístico, que este huracán Franklin viene a ser el primer huracán en impactar Veracruz desde 2010, desde que nos tocó aquel huracán que, como comentaba en su momento, nos deja malos recuerdos a todos los veracruzanos. Los eventos anteriores habían sido tormentas, entonces pues había una sequía de huracanes en el estado de Veracruz, sí de ciclones tropicales, pero no de huracanes. Ese es el resumen que les tengo. Gracias. Gracias, ingeniero.
el ingeniero Antonio Parra Cota, subdirector de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, destacar primeramente la coordinación que se ha dado entre el Gobierno del Estado y las dependencias del Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua en el seguimiento al comportamiento del fenómeno del huracán tropical. Vamos a ver en seguimiento a lo que ya se informó, cuáles fueron los comportamientos. En esta lámina se puede ver cómo entró e impactó en la comunidad de Lechuguillas, en el municipio de Vega de la Torre, aquí en el estado de Veracruz, donde pues, se tuvieron los mayores efectos por presencia de vientos muy fuertes, ¿no? Entró con categoría 1, con vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora. Asociado pues al huracán viene la parte de lluvias. Aquí fue muy importante el seguimiento que se dio en los puntos de medición, en las estaciones que tenemos, donde destacan, principalmente en La Joya, en la cuenca de Actopan, fueron arriba de 300 milímetros de lluvia que se presentaron prácticamente en las últimas 12 horas. En la otra parte relevante tenemos en Teocelo 290 milímetros, en La Soledad, que es parte de la cuenca del Tecolutla, 225, en otro punto en Buenos Aires, 219. De ahí hacia abajo se presentaron lluvias importantes en el resto de las cuencas, destacando también Jalapa, donde se tuvieron arriba de 120 milímetros, y en la parte baja de Actopan que ya se presentaron alrededor de 90 milímetros. Aquí es importante destacar que la mayor parte de lluvia se presentó precisamente en la zona, digamos, centro-norte del estado. No vamos aquí a bajar la guardia todavía en el seguimiento de lo que se pueda presentar en las cuencas ya de la zona norte, como Tuxpan y Cazones, donde puede todavía presentarse algunos desprendimientos de nubosidad y puede haber lluvias de relevancia. Hay que destacar también, sin embargo, que como están en este momento los cauces, pues vamos a darle la vigilancia, pero tienen suficiente capacidad para desalojar el agua que se pueda presentar. Yo también quiero destacar la parte de las obras de infraestructura, de protección, que ayudaron mucho a que el fenómeno no tuviera efectos hacia la parte de la población. Se presentaron lluvias también importantes en la cuenca del Misantla. Platicábamos hace un momento que las obras que se han venido efectuando en los últimos 4 años, tanto en la parte del río Bobos y en la cuenca del Misantla, mitigaron de manera muy importante los efectos de inundación hacia las poblaciones que están cercanas a los cauces. Esta infraestructura que ha venido trabajando la Comisión Nacional del Agua, sin duda, señor gobernador, ayudó que no tuviéramos efectos negativos hacia la parte de afectaciones ni de vidas ni la parte material en las poblaciones. Podemos ver como ejemplo en la cuenca del río Bobos una crecida abrupta, una crecida importante alrededor de las 11 de la noche, donde incrementó exactamente en 1 hora 1.30 metros el cauce, lo que nos puso en alerta. Inmediatamente entablamos comunicación con la Secretaría de Protección Civil del Estado, con el propio municipio de San Rafael, donde teníamos el riesgo de que si el cauce seguía creciendo, pudiéramos sí tener un efecto negativo por inundación. Afortunadamente, el cauce se comportó de manera adecuada y el desalojo de la lluvia que se presentó en la cuenca fue de manera muy importante. En la otra lámina podemos ver precisamente lo que comentábamos en la cuenca de Actopan, donde también tuvimos un incremento muy significativo de 2.40 metros en 1 hora. Esto provocó que el nivel de aguas máximas ordinario, es decir, Sunamo, se rebasara en 1.10 metros. No provocaron tampoco daños a las poblaciones que están muy cercanas al cauce por efecto y el adecuado funcionamiento de toda la infraestructura de protección que están en las poblaciones que ha hecho cercanas a las márgenes del río y que no tuvieron efecto negativo por la crecida del río. En la siguiente lámina también podemos ver cómo se ha estado comportando la Antigua. También tuvo un incremento importante en su nivel, llegando a Sunamo alrededor de las 7 de la mañana. Sin embargo, no se ha registrado ahorita tampoco ningún efecto de inundación. De esta manera, decirles
que la Comisión Nacional del Agua seguirá atento al comportamiento de los remanentes del fenómeno y que no perdamos pues de vista el seguimiento final que le tenemos que dar al término del fenómeno. En estos momentos ya no está declarado ni como tormenta tropical ni como huracán, sin embargo los remanentes de nubosidad que pueda tener lluvias en las demás cuencas le seguiremos dando seguimiento por cualquier efecto que podamos tener. Muchas gracias. La Secretaría de Protección Civil presentó un reporte acerca de afectación de algunas vías carreteras, pero lo primero y más destacable, y yo quisiera decirlo y lo digo además con mucha alegría, es que como consecuencia de este fenómeno ninguna persona perdió la vida y solo 2 personas resultaron lesionadas con lesiones muy leves que permitieron que en unos cuantos minutos después de ser curadas abandonaran el hospital. Comentarles también que hemos iniciado a partir del día de hoy con la colaboración de los 212 comités municipales de protección civil el levantamiento del inventario de afectación a bienes de carácter privado, a bienes de particulares, en especial a casas habitación, y que las distintas dependencias, tanto federales como estatales, igualmente a partir de hoy levantarán un inventario de afectación a bienes públicos, llámese hospitales, llámese carreteras, para tener muy clara cuál fue la afectación tanto a particulares como a instituciones del Estado mexicano. Informarles también que tenemos, hasta hace unos minutos estaba parcialmente suspendido el tráfico en la carretera 180 a la altura del Raudal. Esta es la carretera que conduce al norte del estado. Entre Nautla y Vega de la Torre estaba suspendido el tráfico. Nos acaban de reportar el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que está ahí en el punto, que ya se abrió esa vía de comunicación a la circulación, que la circulación ya es normal. Tenemos otro reporte de una posible obstrucción en la carretera que lleva de Jalapa a Banderilla y de Banderilla a Misantla. Ya está una brigada de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas haciendo un recorrido y agradecemos mucho al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México todo su apoyo para lograr abrir estas vías de comunicación y en general todo su apoyo para enfrentar esta emergencia. Quiero informar a ustedes también que se ha levantado la alerta roja y hemos planteado en esta reunión del Comité de Emergencia que se mantenga como alerta naranja en razón de que seguirá lloviendo, de que debemos observar con mucho cuidado las partes altas, las partes montañosas, por la lluvia que ya había caído en semanas anteriores y por la cantidad de lluvia que cayó a partir del huracán Franklin, ante la posibilidad de algunos deslaves, algún asentamiento que pudiera afectar a personas. Hemos también tomado la decisión de reiterar nuestro llamado, y lo hacemos nuevamente a través de ustedes, a las personas que viven en zonas de riesgo, que están ya identificados en los mapas de riesgo, zonas en las que pueden ocurrir deslaves, para que acepten salirse de esas zonas y reubicarse en los lugares que ya están previamente determinados. Por otra parte, al levantarse la alerta roja, se mantiene la suspensión de clases el día de hoy. Reanudaremos clases el próximo lunes de manera ya normal en las instituciones que hayan concluido el periodo vacacional. La Universidad Veracruzana nos ha informado que la ceremonia de apertura de cursos se llevará a cabo precisamente el próximo lunes. Y en general decirles, algo que estaba omitiendo que es importante, se hará también un inventario de posible afectación de cultivos agrícolas para que a través del seguro se pueda pagar, se pueda retribuir a las personas que resultaron afectadas. Y algo muy relevante es que la Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando de manera realmente muy intensa para restablecer las afectaciones al servicio de energía eléctrica, que realmente no fueron muchas. Se está trabajando con toda oportunidad y han hecho el conocimiento de esta mesa que la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, después de haber sido sometida a todas las revisiones que técnicamente y de acuerdo a protocolos se tienen que hacer, está ya en proceso de reanudar actividades y que mañana a la 1 de la tarde estará plenamente en funcionamiento pleno y ya reincorporada al sistema comercial, es la expresión que se utilizó en esta reunión. Por último, reiterar nuestro agradecimiento a los medios de comunicación y también informar a ustedes que esta tarde a las 6 de la tarde se volverá a reunir este comité para hacer una evaluación de lo que el día de hoy suceda y en caso de que hubiera alguna novedad previamente la haríamos del conocimiento de ustedes. Si hubiera alguna pregunta, estamos a la orden.
Adelante. Buenos días, gobernador. Perla Sandoval, de ABC Noticias, para preguntarle y que nos puntualice en qué puntos del Estado hay actualmente todavía cortes al suministro de energía eléctrica y si además de estas zonas de El Raudal y los que ya nos señalaban, hay otros cortes carreteros. Y también en el caso de los albergados, a las 7 de la mañana daba una estadística de cuántas personas estaban en los albergues y cuántas en las viviendas de sus familiares, si nos pudiera actualizar o nuevamente informar sobre este hecho. Gracias. Gracias. Empiezo por los albergados. Subió el número a 750 y es probable que en el curso del día pudiera subir un poco más. El reporte que se dio por la mañana era de 568, primero 548 a las 6, a las 8 había subido a 568 y al inicio de esta reunión teníamos ya 750 personas albergadas en diversos refugios que están por ahí. Este es el reporte de las 6 de la mañana, 548 ya subió, pero son los lugares donde tenemos albergues que están siendo atendidos ya sea por el gobierno municipal, por el gobierno del Estado o por alguna institución federal. En cuanto a cortes carreteros, los que tenemos reportados son solamente el de la carretera que va de Banderilla, aquí está, varios de estos ya fueron resueltos, en particular los de la carretera 180, que es el que les decía de Nautla a la altura de Raudal, y estamos checando, en este momento está una brigada de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas recorriendo la carretera que va de Banderilla a Misantla para reportarnos con toda precisión si hay alguna obstrucción que impida el libre tránsito en esa zona. De ahí en fuera no tenemos otro reporte de algún corte de alguna carretera o de algún camino importante que esté suspendida la circulación. Y de energía eléctrica prácticamente estamos en proceso de resolver todo. A las 6 de la mañana se habían reportado cabeceras municipales sin energía eléctrica, de las que aparecen ahí, que son Chiconquiaco, Nauta, San Rafael, Martínez, Vega, Ixhuacán de los Reyes y Tecolutla. El último reporte nos dice que Vega de la Torre aún no tiene energía eléctrica, pero que se restablecerá el servicio hoy por la tarde. Adelante. María José Huerta, de Sumario 7, gobernador. Solo para preguntarle algunas acciones que hizo la SEDEMA en cuanto a los animales, debido a que las organizaciones están a la espera de apoyar. ¿Perdón? Acciones que hizo la SEDEMA conforme a los animales, a la protección de los animales en Veracruz. ¿En relación con el huracán? Ajá, sí, en el acción. A ver, Mariana. ¿Sí se autorizó? Ah, que sí, autorizaron que las mascotas estuvieran en los albergues. Sí, nosotros atendimos solamente con las familias que pidieron la información de que si podían acompañarse con su mascota y esto se coordinó con Protección Civil, donde se permitía que los propietarios atendieran a sus mascotas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Una persona ahogada en Villarrica a consecuencia de esto. ¿Usted lo tiene confirmado? Fue mucho antes. Sí, ese evento fue antes de que entraran los vientos del huracán, entonces no podríamos registrarlo como consecuencia del fenómeno. Desgraciadamente entró al mar, estaba ahí su hermano, su hermana, y no pudo salir, pero básicamente no está registrado como consecuencia del huracán. Gobernador, y otra pregunta. A mí me gustaría insistir, ayer se dio a conocer por parte del gobierno federal esta declaratoria de emergencia para 70 municipios. Sin embargo, no me queda claro, ¿se solicitó de manera anticipada aún y cuando la Secretaría de Gobernación siempre es muy exigente en el sentido de que se debe de verificar, se deben de georreferenciar incluso las afectaciones para que entonces el gobierno federal pueda comprobar esta declaratoria? Sí, se solicitó de manera anticipada ante la inminencia de la entrada de un huracán, de tal forma que la declaratoria de emergencia fuera eficiente en términos de oportunidad, en términos de llegar el apoyo a tiempo, y por fortuna así lo fue. El apoyo, de hecho, ya viene en camino. Nosotros ya teníamos una previsión de colchonetas, láminas, despensas, agua, pero será muy útil el apoyo que nos dé el gobierno federal gracias a esta declaración de emergencia. Buenos días, señor. Elías Durán, de Mega Noticias, por acá.
preguntarle y precisar cuántos ríos se habrían desbordado con el paso de este huracán Franklin y de qué manera se va a reforzar la vigilancia, porque pues ya hay algunas zonas donde incluso hablan de situaciones de rapiña, en algunas localidades donde se habría presentado con mayor intensidad y que habían irrumpido en algunos hogares, hablaba también. Le rogaría que me diera datos concretos de la segunda pregunta. Sí. ¿En qué zonas se habla de rapiña? Para que de inmediato le dé respuesta y que obviamente que reforcemos la vigilancia. ¿En qué zonas, perdón? Si me permiten, un momento más le preciso el dato. Es un mensaje que nos acaban de enviar, pero saber de los ríos, específicamente de los ríos. A mí sí me gustaría precisar. No hay un solo reporte de rapiña en ningún lugar. Eso, si alguien se lo envió, es absolutamente falso. Ha habido desde el día de ayer vigilancia suficiente del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, de las corporaciones estatales y de la Policía Municipal. Pues, falso totalmente, no ha habido rapiña, no ha habido ningún incidente de ese tipo. Segundo, ¿cuántos ríos han desbordado? Ninguno, para fortuna de todos. Aquí lo informó la Comisión Nacional del Agua y debe decirse que fue no solo consecuencia del fenómeno en sí, el evitar que se desbordaran, sino consecuencia también de obras muy importantes que ha hecho la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, en Misantla, en Martínez de la Torre. Yo estuve muy recientemente en Martínez y me tocó ver la obra importantísima que están haciendo, muy cerca también de Vega de la Torre, en el propio municipio de Las Higueras en Las Higueras hay una protección importante, es decir, se ha venido trabajando en los últimos años, no es obra de este gobierno, del gobierno mío o del gobierno nuestro. Se ha venido trabajando en obras de protección que fueron realmente muy útiles para evitar desbordamientos, para evitar inundaciones. La respuesta a su pregunta es, no ha habido absolutamente nada en materia de inundaciones y los encharcamientos han sido realmente irrelevantes. Y esperaría el comentario, el dato de en qué lugar le informaron a usted que ha habido rapiña. Adelante. Gobernador Pedro Morales de Televisa Veracruz. Preguntarle, sé que es muy temprano y se están realizando las evaluaciones de las afectaciones, pero si ya habría la posibilidad de solicitar alguna declaratoria de desastre para algún municipio. No creo que lleguemos a solicitar declaratoria de desastre porque no estamos en situación de desastre y nuestro gobierno es un gobierno serio. Nosotros no le vamos a subir de ninguna manera el volumen de un tema de esta naturaleza, que es un tema delicado, que debe ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo. Si requerimos apoyo del gobierno federal para reparar carreteras, para reparar caminos, para reparar escuelas, vamos a solicitar el apoyo de manera formal, pero no generando condiciones de escándalo, diciendo que hay un desastre en Veracruz. Para fortuna de los veracruzanos y de los mexicanos, no hay un desastre y esperemos que no se presente ninguna situación así en las próximas horas. Pues muchas gracias, compañeros. Tenemos reunión de este comité a las 6 de la tarde. Si ustedes gustan, a las 7 podríamos hacer algún comentario a ustedes. Gracias, buen día. Gracias a todos. Nos vemos a las 6 de la tarde.